Con creatividad y actitudes artísticas, un grupo de infantes niquereños, bajo la asesoría de especialistas de Radio Portada de la Libertad, protagoniza las historias del programa infantil Para un Príncipe Enano, que sale al aire de lunes a sábado. Muchas enseñanzas dejan las narraciones y personajes de este espacio radial, que lleva al aire más de 20 años. Este programa surgió hace muchos años con la idea de llamar la atención de los niños, de que los niños en casa, los niños que sintonizan a Radio Portada, tuvieran la oportunidad de escuchar un programa infantil, pero además que fuera dramatizado con niños, pues llamaría más la atención. Entonces surge con esta idea. Inicialmente empezó con un cuento normal, se escribía y la locutora lo narraba, pero ya empezaron a insertarle niños para llamar más la atención y para que los niños también disfrutaran de este trabajo. Y así sucesivamente se fueron incorporando varios niños, han pasado muchas generaciones por este programa. Este programa tiene al duende mañanero, que gusta mucho, que es quien guía el cuento, y ahí van entrando todos los personajes en dependencia del cuento que ese día grabemos. Una intensa preparación, precisa para niños y niñas, cada jornada de grabación de los cuentos del programa Para un Príncipe Enano. Yo me he sentido muy bien, me gusta mucho hacer esto, los personajes de los cuentos que nos dan aquí. A mí me gusta participar en El Príncipe Enano, porque en El Príncipe Enano aquí nosotros nos damos la dicha de actuar e interiorizamos con casi todo tipo de personajes, y yo he hecho muchos. Casi todas las enseñanzas son de ser obediente, porque hay muchos niños que casi siempre no son obedientes. Yo empecé aquí en este programa, El Príncipe Enano, a la edad de 9 años, y bueno, me interesó mucho. Y la primera vez que grabé fue la primera vez que vine, porque vieron que lo hacía bien, leía bien y me dieron el personaje de una gallina. Mucha dedicación requiere esta actividad artística que deja diferentes aprendizajes para el público infantil. Me satisface mucho porque yo sé que yo grabé la semana antes o el día antes ese cuento y me siento muy satisfecha porque salí por la radio. También me gusta la enseñanza que dejan los cuentos, porque dejan una enseñanza que te queda en el corazón. ¿Cuáles son los personajes que más te ha llamado la atención? Bueno, los personajes que más me han llamado la atención es el perro, la jicotea, y a veces cuando hago mi voz normal, que sería mujer, señora, y la de los perros, y jicotea, porque tengo que hacer la voz así. Una de las enseñanzas que me ha dejado este programa son no burlarse de las demás, no engañar a las demás personas porque eso es malo, ser obediente. Los directores que han pasado por aquí, que han sido Luis Coterón, Alexander Besú, Isabel Zavala, Silvia Marta, y ahora que estoy yo, vamos a las escuelas, conversamos con los niños, hacemos captación. Primero que todo, que los niños sepan leer y luego pues que actúen. Ya aquí los niños, ya en el proceso de trabajo de mesa, les enseñamos, junto con Aris Lady, que es actriz aquí en la radio, le enseñamos a los niños cómo hacer diferentes personajes, las voces. Ellos actúan aquí. Es radio, pero ellos actúan, ellos lo mismo te hacen un perrito, te hacen una tortuga, te hacen una voz de un rey, de una princesa, el personaje que les toque. Como verdadera alianza, los infantes protagonistas de los cuentos del espacio radial infantil Para un Príncipe Enano amplían sus conocimientos en el taller de creación audiovisual Niños al Mando, una experiencia que sirve para desarrollar sus actitudes artísticas. Aprendemos mucho de los niños porque aquí los niños, ellos a veces paran la grabación y decir, me gusta esto más así, profe, ¿usted considera si yo lo hago de esta otra manera? Y esa es la idea, de ellos también aprendemos porque al ser niños nos tenemos que poner en su posición y el cuento tiene una enseñanza, pero los niños también nos traen historias de su casa, nos traen historias de la escuela, historias de su barrio y de una forma u otra todo esto se va concatenando. Separé la entrada con una gran piedra. Eres una perrita pequeña. El programa infantil Para un Príncipe
Príncipe Enano de nuestra emisora Radio Portada de la Libertad es un motivo de aprendizaje y estímulo en cada jornada de grabación. Llevar a los oyentes diferentes historias nos propician una gran satisfacción, porque sirven de enseñanza para toda la vida. Inés Castro y Mairena González para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.